vamos a conversar sobre bases de datos orientadas a objetos. Fíjense que hemos ido escalando un poco con los modelos de bases de datos. Primero vimos el modelo entidad-relación extendido, luego dijimos cómo podíamos hacer eso mismo con un diagrama de clases, luego bajamos un poco y definimos un modelo de implementación, que era el modelo relacional, y ahora vamos a seguir trabajando un poco. O sea, cuando decimos bases de datos orientadas a objetos, podríamos perfectamente decir modelos de datos orientados a objetos, o sea, sería la continuación, ¿no? Yo normalmente doy esta parte del curso después de que uno conversa sobre SQL, que es un lenguaje de consultas. Sin embargo, dado que Ingeniería de Software arranca el sprint la semana que viene, me gustaría que adelantásemos aquí lo más que se pueda, ¿no? Entonces hay dos sitios realmente donde yo digo cosas como que, bueno, esto es parecido a SQL, ¿vale? Eso lo vamos a pasar quizás un poquito rápido, y después de que veamos SQL regresamos un poco y conversamos, no es crítico. Entonces, bueno, como dice ahí abajo, bases de datos orientadas a objetos, o bien un esfuerzo para aclarar un poco el arroz con mango de los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. Y el arroz con mango ya van a ver por qué. Bien. Hay que entender un par de cosillas aquí para entender la evolución de esto, ¿no? Fíjense, en los años 60, en los años 70, un poco cuáles fueron las condiciones en las cuales nacen los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿no? En los 70, ¿no? En realidad. Fíjense, en principio, una de las condiciones son uniformidad. O sea, teníamos muchos datos estructurados de forma similar, ¿no? La nómina completa, entonces la lista de todos los empleados, ¿no? Pero era básicamente eso el sistema de nómina, era la lista de todos los empleados. Realmente no había mucho más allí que conversar o que hacer, ¿no? La información estaba orientada a registros, ¿okay? En general a registros de longitud fija. ¿Se acuerdan la primera clase cuando hablábamos de lo que era un registro, un archivo físico, un archivo lógico, y dijimos que en el archivo lógico lo que teníamos era un registro que tenía cierta cantidad de bytes y allí teníamos información, y en cada fila del archivo de alguna forma teníamos un registro? Bueno, ese es el principio. La información estaba orientada en ese sentido y en esa dirección. En general se podía decir, o se puede decir, que teníamos datos cortos de poca longitud, 80 bytes o menos, esto en promedio, ¿no? Teníamos muchos campos atómicos, o sea, cosas cortas, indivisibles de longitud fija, ¿bien? Se hacían transacciones cortas, y cuando uno habla de una transacción es una operación sobre un dato, ¿vale? O sea, uno agarra, abre el dato, accede al dato, hace algo sobre ese dato y lo cierra, lo suelta. Entonces esas transacciones en general eran cosas cortas, de pocos segundos o milisegundos, ¿no? Hoy en día vamos a ver que quizás podemos tener transacciones más largas, ¿no? Los esquemas conceptuales, y cuando hablo de esquemas conceptuales hablo del modelo de datos, el esquema relacional, el esquema de la base de datos, eran bastante estáticos y cambiaban con poca frecuencia, ¿okay? El procesamiento de datos generalmente se hacía por lotes. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? O sea, agarren una empresa, por ejemplo, hace unos cuantos años ya, bastante, y no es que aprieto un botón y ¡plup!, calculo la nómina de lo que sea, ¿no? O tengo el salario del empleado tal, no, o sea, para calcular la nómina eso era poner la lista de todos los empleados de la universidad, por ejemplo, a procesar durante toda la noche, y al otro día, con suerte, si no había ocurrido nada malo, teníamos la nómina del mes de mayo, o lo que sea. ¿Sí me siguen? O sea, eso es un procesamiento por lote. Estoy tomando un lote de datos completo y lo voy a procesar en lote, en bloque, de alguna forma. A diferencia del procesamiento al que nosotros estamos acostumbrados, ¿okay? Que nosotros modificamos o alteramos un dato, una pequeña porción de un dato en particular, de forma instantánea. ¿Bien? No habían aplicaciones, o eran casi inexistentes. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ustedes hoy en día, en este momento, están viendo toda una gama en internet de aplicaciones, o en sus PCs toda una gama de aplicaciones, ¿okay? Que interactúan o que almacenan datos. Entonces ustedes en realidad no interactúan nunca, o casi nunca directamente, o el usuario no interactúa casi nunca con el sistema de gestión de base de datos. El usuario interactúa es con la aplicación. ¿Dónde guarda la aplicación sus datos por debajo? Bueno, eso realmente es problema de la aplicación. En aquella época, quizás por las limitaciones de cómputo, no habían las aplicaciones que tenemos hoy en día, entonces la gente tendía a interactuar mucho más con el sistema de gestión de base de datos. Inclusive las pocas aplicaciones, o la poca lógica de negocio, o la lógica de negocio que había, se implementaba muchas veces en el mismo sistema de gestión de base de datos, o en lenguajes que estaban muy relacionados o muy cerca al sistema de gestión de base de datos. Entonces, bueno, estas son las condiciones un poquito que tenemos
tenemos que entender en las que nacieron los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Con el tiempo, en computación, todos saben que todo cambia. ¿Okay? Entonces, bueno, debido a la mayor capacidad de cómputo, a los procesadores más grandes, o sea, la mayor capacidad de cómputo de los procesadores, la mayor cantidad de memoria principal, la mayor cantidad de memoria secundaria, la reducción generalizada de los costos del hardware, etc., fue posible hacer nuevas aplicaciones. Miren, el primer computador que yo tuve fue en el año 86, si mal no recuerdo. Esa cosa era un 80, para que se rían, se los digo para que se rían, era un 80-88, que era una ligera mejora sobre el 80-86, con una diferencia de arquitectura. Tenía 640 kilobytes de RAM. 640 kilobytes. Tenía un disco duro inmenso, 30 megas. ¿Ok? Una unidad de floppy de 5 1/4 de 512K, si mal no recuerdo. Y el procesador corría sin el turbo a 4 MHz y con el turbo a 10 MHz. Obviamente se imaginan que el botón de turbo estaba pegado siempre, ¿no? Con un tape. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, fíjense, año 86, ¿no? Hoy en día cualquier celular tiene más que eso. Entonces, eso genera cambios, ese crecimiento. ¿Okay? Y esos cambios hacen que nazcan nuevas aplicaciones. Por ejemplo, cosas como diseño asistido por computador. O sea, yo puedo tomar AutoCAD y hacer un diseño, lo que sea, y pasarlo por un plotter e imprimir eso. ¿Bien? O inclusive, hoy en día hay software que ustedes hacen un diseño 3D en AutoCAD o en alguna herramienta de esas, y hay una maquinita, una especie de impresora 3D, entre comillas, y eso les imprime la pieza en 3D en algún plástico, en alguna resina, como para que la puedan ver y tener y jugar con ella. ¿Sí me siguen? Entonces, ese tipo de cosas generan cambios, ¿no? Ingeniería de software asistida por computador. O sea, básicamente, hace unos cuantos años se programaba en C, con el editor de texto más básico, más simple que se puedan imaginar, y si acaso no en Assembler, ¿no? Hoy en día tenemos cosas como Eclipse que demandan almacenar más información. Por ejemplo, Eclipse, un detalle curioso sobre Eclipse, los archivos que ustedes van abriendo y que van utilizando, él no se basa en lo que hay en disco realmente para trabajar. Él tiene su propio sistema de archivos virtual, entre comillas. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta que ustedes quieren agarrar y con Linux o con la consola o con el terminal o desde Windows le copian un archivo a Eclipse en el workspace de un proyecto que tienen abierto, no lo van a ver inmediatamente en el árbol de archivos. Van a tener que refrescar. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son necesidades nuevas que surgen, ¿no? Bases de datos multimedios, YouTube, por ejemplo. O sea, soñar con algo así en el 86 era imposible, ¿no? Sistemas de información de oficina, sistemas de información, aplicaciones empresariales, sistemas expertos de base de datos, etc. ¿Sí? Y cada día siguen saliendo nuevas aplicaciones, ¿no? Ustedes, o sea, ¿saben lo que es ¿cómo es que se llama? Corríjame si me equivoco, el bit.ly. ¿Quién sabe lo que es el bit.ly? El acortador de URLs. ¿Okay? Saquen una cuenta simple. Saquen una cuenta de cuánto espacio de datos tiene que tener esa gente. O sea, saquen esa cuenta, saquen cuántos bit.ly, cuántos URLs de esos hay acortados por ahí. Miren el código del bit.ly y saquen una cuenta simple. Saquen una cuenta de cuántos teras de base de datos esa gente tiene que tener. Entonces, fíjense, son cosas que fuerzan, digamos así, los sistemas de gestión de base de datos y el almacenamiento de datos hacia extremos. ¿Okay? Entonces, bueno, nuevos tipos de aplicaciones, más capacidad de cómputo, más memoria principal y secundaria, pues implica que se producen cambios en la forma en que se ven y se usan los sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Empiezan a añadirse nuevas capas de aplicación. O sea, ya no es solo el sistema de gestión de base de datos. Ahora, encima del sistema de gestión de base de datos, vamos a empezar a montar cosas, a montar código, a montar aplicaciones, ¿no? Y eso nos va a permitir, evidentemente, hacer o plantear reglas quizás mucho más complejas asociadas a nivel de aplicación y no a nivel de tupla. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el modelo relacional de esas reglas a nivel de tuplas? ¿Se acuerdan de qué era eso? ¿Se acuerdan que teníamos la relación semestre? Y el semestre tenía la fecha de inicio, la fecha de fin, la fecha, etcétera, y así sucesivamente. Y decíamos que uno podía, sobre ese modelo relacional, sobre ese esquema, plantear ciertas restricciones. Como que, por ejemplo, la fecha de fin del semestre no puede ser anterior a la fecha de inicio, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de base de datos se encarga de validar esas restricciones.
Pero en muchos casos, cuando hacíamos los modelos de datos, los ejercicios de modelo de datos, ¿se acuerdan que decíamos cosas como que, bueno, a ver, la relación que hay aquí es de 1 a 1 o a 5? ¿Sí? O sea, que una entidad esta puede tener entre 1 y 5 entidades de este otro tipo. Eso es algo que potencialmente el sistema de gestión de base de datos no puede validar, no de una forma fácil. Es una regla, si se ponen a pensar. Entonces esas reglas se tiene la costumbre, o sea, se tiene la tendencia en muchos casos de validarlas más arriba, o sea, de validarlas a nivel de aplicación. ¿Bien? Hay una interacción, hay mucha más interacción con el usuario. O sea, fíjense, cuando yo pongo a calcular la nómina por lotes, yo el día anterior prendo eso para que ponga a calcular la nómina y al día siguiente veo si el archivo de nómina está correcto. Entonces ahí hay muy poca interacción con el usuario, pero empieza a surgir mucha más interacción con el usuario, ¿ok? Y más compleja entre el usuario y la aplicación. Entonces, bueno, o sea, eso complica las cosas. Hay transacciones de mucha más larga duración, ¿no? Y en parte eso tiene que ver con el punto anterior. O sea, ustedes tienen procesos que pueden ahora durar días corriendo, ¿ok? Entonces tienen una transacción que a lo mejor puede durar días o semanas. Y eso, créanme, que complica. Cuando veamos transacciones, quizás van a tener un insight, una perspectiva mucho más clara de todo el asunto. ¿Bien? Y, bueno, información más compleja, de alguna forma uno puede pensar en objetos, ¿bien? Uno puede representar con objetos información más compleja. Uno puede, surge una necesidad también de tener comportamiento asociado a la información. Fíjense en algo, el modelo entidad-relación extendido, ¿qué define? Entidades, atributos y vínculos entre las entidades. Define comportamiento asociado a una entidad. Me dice cómo se comporta, no me dice qué datos tiene la entidad, pero no me dice cómo se comporta. Entonces surge la necesidad de representar de alguna forma comportamiento asociado a la información. Y el modelo orientado a objetos encaja perfectamente. Y esto ya vamos a ver qué es. Reducir un poco, yo tengo un par de transparencias dedicadas a esto, así que no se preocupen. Reducir un poco la impedancia entre las nuevas capas de aplicación que se programan quizás orientadas a objetos y el almacenamiento persistente de los datos que se había programado de forma relacional. Me explico. El modelo relacional ya lo tienen claro. Así es como se están almacenando quizás los datos. Pero arriba nosotros programamos orientado a objetos. ¿Okay? Entonces allí va a haber un problema, va a haber un choque que hay que de alguna forma resolver. Y bueno, a todas estas, mediados de los 80, quizás antes inclusive, Molto, que es mucho más anterior, empieza, digamos así, toda la ola de la programación orientada a objetos. ¿Okay? Y se empieza a vender la programación orientada a objetos como ese paradigma que nos va a resolver todos los problemas en computación. Ustedes saben algo que dice, no hay bala de plata. No sé si conocen, ¿quién ha escuchado eso? No silver bullet, no hay bala de plata. Las balas de plata matan a los hombres lobos, ¿no? De ahí viene la cosa. Entonces, bueno, en computación, ahí, desde hace varios años tenemos un problema. El problema es que el hardware va más rápido que el software y no logramos, o sea, no se logra encontrar una metodología, una estrategia, una tecnología, lo que sea, que nos permita desarrollar software de una forma realmente confiable, al ritmo que la industria en verdad necesita, etc. ¿Sí me siguen lo que trato de decir? O sea, ustedes pueden agarrar y pueden ver cualquier tecnología que van a encontrar en internet nueva que salga y se las van a vender como la gran cosa, pero eso no va a generar realmente, ojalá que algún día, no estoy diciendo que no, pero las tecnologías que han salido hasta ahora no han generado un avance realmente